Bienvenido y este es su canal Galán Jugando y Más, donde todos los días son domingos para jugar. Me gustaría que te suscribas, que active la campanita para recibir más contenido. Comparte, deja tu fuerte like y como siempre te leo en la caja de comentarios. Señores, en el día de hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de la batería de la Nintendo Switch 2. Si es buena, si es mala, conforme a su rendimiento, a los títulos a los títulos que tienen, a lo que he podido ver, los juegos que he podido jugar. Entonces vamos a hacer un análisis de su rendimiento. Mira, yo he estado jugando el Mario Kart World en estos días. No es un título muy exigente en comparación con otros títulos, pero es un título, claro, que tiene lo suyo, un título que tiene HDR, o sea, que es compatible con HDR, que va a cierta velocidad de fotogramas, 1080. Y tiene su nivel de imagen, o sea, utiliza un cierto nivel de imagen que hace que el juego consuma recursos. Entonces yo estuve jugándolo y vi que el juego da casi 3 horas, alrededor de 3 horas jugándolo, con la batería al 100%. Y estuve viendo esa parte. O sea, con otros títulos de Switch 1, siempre y cuando no estén actualizados a Switch 2, la batería te va a durar eh, dependiendo del título, de 6, si es un juego indie, de 4 a 6 horas, 7 horas, ¿me entiendes? Depende. Entonces, ahora, con ciertos títulos, si la batería como Cyberpunk 2037 te va a durar 2 horas y algo, dependiendo de si es compatible con HDR. Y he estado viendo eso, o sea, la batería no vamos a decir que es la mejor, ni es la peor, pero hay baterías mejores, vamos a decir. Pero sabemos que como estuve debatiendo con un suscriptor de que a veces las empresas hacen las cosas un poco, la hacen a medias para después venderte una versión actualizada. Sabemos que esto fue a propósito, que Nintendo vendió la consola así, con ese nivel de batería, sabiendo de que la consola iba a consumir mucho, para luego venderte una versión actualizada, con mejor batería, con mejor chip, un chip mejorado, como hicieron con la versión de la Nintendo Switch 1. O sea que, volviendo al pasado, se repite lo mismo. Ya por lo menos yo conozco esta historia de Nintendo. Los que son nuevos en mi canal o los que no son nuevos usuarios de Nintendo, dejemos informarles esto. Pasó lo mismo con la Nintendo Switch 1. Yo tuve la versión normal. En juegos como Mario Kart 8, yo tenía 3 horas de batería. Luego vendieron la versión 2019, recuerdo, que pasábamos de 3 horas a 6 horas, 5 horas y algo. Juegos como Breath of the Wild también tenías un total de 6 horas más o menos. Entre otros títulos que eran menos exigentes. Entonces mejoraron la batería con un chip que en ese momento se llamó el Tegra T210. T214, a diferencia del Tegra T210, que era el chip que montaba la primera Nintendo Switch. Luego pasamos al OLED, que siguió siendo el mismo chip Tegra T214, con la misma eficiencia energética y la misma batería, que simplemente cambió la pantalla. En sí, que lo que le quiero decir que todo fue a propósito. Entonces lo mismo pasa aquí. Al final Nintendo entiendo de que te va a vender otra versión, pero aquí yo entiendo que las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque esto es una nueva era de Nintendo. Es la primera vez que Nintendo enumera sus consolas y ahora está rodeado de competencias, que no creo que va a pasar lo mismo que Switch 1 en ese sentido. Entiendo que la próxima versión va a tener más, no solamente más batería, sino va a tener mucho más potencia, ¿entiendes? Porque Nintendo está en la obligación de upgradearse. Entonces, es el tema de la batería. Por ejemplo, que estuve también mirando, estuve probando que la consola en modo suspensión se me descargaba rápido. No sé si a ustedes les pasa, si alguien está viendo mi canal y tiene ese problema, que me lo deje saber en la caja de comentarios si tiene una Switch 2. Pero hice unos ajustes y vi hoy, hice a prueba. Yo la dejé ayer en 55. A ver si pueden ver la batería, no sé si pueden ver por aquí, déjame ver si puedo. La batería está que la cámara pierde el foco cuando lo pongo así, está en 53. O sea, la consola ahí está bien, por lo menos en ese sentido está bien. Entonces, estuve mirando eso. Me pasó con el OLED, pero a veces unos ajustes, a veces quizá una actualización. Pasa eso por algunos motivos, pero hasta el momento ese problema está corregido. Vamos a seguir probándola a ver qué tal.
Ahora pasamos, señores, al tema de la pantalla. Vamos a hablar primero del contraste y vamos a hablar luego de un tema que se ha salido en unos días a raíz de una información que ha dado Digital Foundry. Pero primero voy a hablar del tema normal, del general. Mira, yo he visto personas en sus canales, youtubers grandes, diciendo de que la consola no es recomendable utilizarla en HDR. O sea que eso no se aprecia en esta pantalla, que no se ve bien, que al final no tiene sentido. No, falso. Por lo menos yo le voy a decir lo que yo he percibido. Yo estuve jugando el Mario Kart World. Primero hay que leer antes de dar una información. La consola te dice, cuando tú vas a configurar el HDR, que solamente funciona con programas compatibles. Según lo que yo he visto, el Mario Kart World funciona perfectamente con el HDR, porque hice una prueba quitándolo en medio de la partida, quitándole el HDR y colocándole el HDR varias veces, y vi que cuando le colocas el HDR, el juego luce muy bien, se ve muy bien, muy nítido, muy iluminado, todo se ve más definido. Así que para mis amigos, algunos youtubers, como les digo, no me gusta hacer mención directamente de ningún canal ni criticar a nadie, porque soy muy respetuoso de esa parte, pero revisen bien. Le podría decir que revisen porque es totalmente falsa esa información. El HDR funciona muy bien, se ve siempre y cuando, como te lo dice la consola, si el programa es compatible, porque si el programa no es compatible, obvio que no va a funcionar. Por ejemplo, yo entiendo que en juegos, yo te voy a mencionar los juegos que están actualizados para Nintendo Switch 2 y los que son nuevos también, que desde cero. Por ejemplo, tenemos Street Fighter 6, que lo voy a traer más próximamente al canal. Tenemos Hogwarts Legacy, la versión de Nintendo Switch 2. Tenemos No Man's Sky, que es un juego que tiene una actualización para Nintendo Switch 2. ¿Qué otro juego más? Tenemos los Zelda. Yo entiendo que con esos juegos, yo entiendo que son totalmente compatibles con HDR. ¿Me entiendes? Ya que el estudio sabe que la consola utiliza HDR, ellos incluyen esa función. Entiendo que funcionan perfectamente. Ahora, si tú juegas un juego de Switch 1 que todavía no ha sido actualizado, obvio, yo entiendo que no va a aprovechar esa función. Por ende, que esa información de que la pantalla se ve peor cuando le pone el HDR, que no la, eso es totalmente falso. Por eso le digo, siempre y cuando el título sea compatible. Ahora, si no es compatible, no le veo sentido, ¿me entiende? De que le active el HDR. Y cuando también está en suspensión, tampoco le veo sentido. Por ejemplo, yo se lo desactivé y veo que la batería no se consumió. O sea, pero seguimos haciendo pruebas para ver si ese es el motivo. No le puedo decir que es el motivo por la cual la consola se me descargaba rápido cuando yo la tenía suspendida, pero sí vi que cuando la consola estaba en suspensión se me descargaba de una manera que yo decía que no es normal, porque yo tengo la OLED y revisaba mi OLED y veía tampoco que la OLED se descargaba rápido, pero esta sí. Pero siempre a veces suele pasar ese tipo de problema, a veces una actualización, algo, ¿me entiendes? Pero vamos a medida de que vaya Nintendo actualizando, quizás eso se corrija. Pero yo estoy en modo de prueba, por lo menos vi que hoy amaneció y no se me descargó ningún punto. Digo, perdón, lo normal, claro está, se descargó, pero lo normal, lo que es debido. Entonces, señores, vamos a hablar ahora de otro punto. Hace unos días, Digital Foundry compartió una información de que la pantalla de Nintendo Switch no es muy buena calidad, no es de la mejor, porque cuando la usa en cierta, por ejemplo, ellos trataron de calibrar con una imagen donde se veía como que había vamos a decirlo, yo no lo sé decir técnicamente como ellos, pero como que había una sombra. La consola dejaba una especie de sombra, como cuando tú la ponías a cierta cantidad de velocidad, pero yo jugando los juegos que tengo es imperceptible, o sea, no algo que te arruine la experiencia. Mira, yo voy a decir algo primero de Digital Foundry. Después que yo vi que ellos hicieron ciertas cosas que no estuvo muy bien, o sea, algo totalmente deshonroso con Sony, por ejemplo, ellos hablaron de dos juegos, principalmente del Silent Hill 2 Remake, a favor de Sony, y otro juego, no recuerdo cuál era, eran dos, y ellos dijeron de que esos juegos iban a cierta resolución favorable, o sea, hablando de la PS5 normal y la PS5 Pro, y luego otros expertos probaron el juego y vieron que el juego no iba a la resolución que dijo Digital Foundry. O sea, que el juego no funcionaba bien como ellos decían.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos no son profesionales. Sí, ellos no dejan de ser profesionales y expertos en su área. Lo que yo te estoy queriendo decir que a veces yo no le tengo mucha credibilidad, porque se ha demostrado que se han vendido claramente, etcétera, etcétera. Pero de que la pantalla de Nintendo Switch es una pantalla LCD que no se compara igual que un OLED, sí. Pero según yo he estado jugando, he visto que sí que es buena la pantalla, se ven bien los juegos. Que si por eso te pensabas comprar una Nintendo Switch 2 y escucharte la información de Digital Foundry y lo del HDR que te dije anteriormente, no. Por eso no la dejé de comprar. La consola se ve muy bien, es algo, son cosas imperceptibles, no tiene ningún sentido. O sea, se disfrutan los juegos bien, es una buena compra. La consola eso no deja de ser una buena compra conforme a su precio, ¿me entiendes? Y es así, pero los juegos se ven muy bien. Lo que he jugado, como le digo, ahora voy a comenzar a llenar el catálogo para ver qué tal, porque quiero disfrutar de otros juegos, a ver cómo tal, qué tal la consola. También quiero jugar juegos de Switch 1 o gradeado, por ejemplo, quiero los Zelda, quiero el Mario Odyssey, a ver cómo se ven, ya que el Mario Odyssey, ojo con esto, tiene actualización gratis y voy a disfrutar de esos programas que tienen actualización gratis. Entonces, eso es la información que yo le quiero dar, señores. La pantalla no es, lo que ellos dicen no es algo perceptible, no es algo que te va a ayudar, te va a arruinar la consola, el juego, tú puedes jugar todo lo que tú quieras. Yo le digo, le he dedicado horas con el Mario Kart World, que es un juego divertidísimo, que después hablaré más a fondo de ese juego, porque hice unos análisis y vi algo, pero hubieron cosas que dije que no hubiera ido a configuración, pero sí la tiene el juego. Pero hay algo que sí no tiene, que nadie me lo puede demostrar, que es el modo 200cc. Pero después vamos a hacer un análisis del juego, nada más dedicado al juego. Y nada, el juego yo digo se ve muy bien, es divertidísimo, todo bien. Pero lo de la pantalla, señores, es una tontería. Así que no hagan caso a Digital Foundry porque no es algo que te arruine la experiencia, no es algo que se vea mal. Nadie hablaba de esto, solamente tuvo que hablar Digital Foundry y ahora todo el mundo habla de eso, que la pantalla, ay Dios mío, no hombre señores, eso no es algo, eso es algo sin sentido. Así que por eso no se asusten, que eso no es algo que te vaya a dañar la experiencia. Y como yo le digo, la gente de Digital Foundry, yo no digo que no sean profesionales, los felicito y les respeto su trabajo, pero hay muchas cosas que yo he perdido la credibilidad en ellos porque se ha demostrado que han dicho un sinnúmero de cosas que son totalmente falsas. Incluso con esta misma Nintendo Switch 2 al principio dijeron un sinnúmero de información de Cyberpunk. Por ejemplo, ellos decían que el Cyberpunk no corría, que solamente corría 520p en modo portátil y que en modo doble a 700p, que no utilizaba DLSS, que no utilizaba Ray Tracing. Y tuvieron que la misma gente de CD Projekt decir, dar la información de que no, que era totalmente falso, que la consola sí corría con DLSS y la versión se recalaba a 1080. Entonces, señores, eso es todo a modo de resumen. Así que yo espero que les haya gustado el video. Por el momento eso es todo. Nos vemos en otro video. Bendiciones. Hasta la próxima.